Interpretar es un término el cual alude fundamentalmente a una actividad o al resultado de esa actividad, la cual se orienta finalmente, como bien lo ha escrito Riccardo Guastini, al significado del objeto interpretado. Entonces, decimos que interpretar constituye una actividad dirigida tanto a la obtención, así como la adscripción del significado de un objeto, esto es, el objeto interpretado. Hablando de la interpretación jurídica, como bien sabemos, esta juega un papel decisivo en las diversas dificultades de carácter lógico que presentan los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, tenemos esta cuestión: ¿sobre qué objeto u objetos versará la interpretación jurídica? Bien, la interpretación jurídica puede versar sobre textos o documentos jurídicos. Por lo tanto, la interpretación jurídica es tanto la actividad dirigida a como la obtención o adscripción de los significados normativos que están contenidos o expresados en los textos o documentos jurídicos. Debe quedar claro que lo que se interpreta son textos normativos cuyo contenido es la norma o regla en ellos contenida, es decir, su significado. En este sentido, la norma o regla en cuestión es el resultado o producto de la actividad interpretativa. La interpretación jurídica se realiza sobre textos normativos, sobre el discurso del intérprete. De tal forma, ese discurso técnicamente estará constituido por estos elementos: el enunciado interpretativo, el cual adscribe significado a un texto normativo; la disposición, que es el enunciado normativo interpretado u objeto de interpretación; y por último, la norma, que es el contenido de la disposición, o sea, el resultado de la interpretación. Ernesto, te doy el turno. Gracias, Gerardo. En este apartado hablaremos de las dificultades lingüísticas de la interpretación. Número 1. Antes de desentrañar el sentido de la norma, es necesario desentrañar el sentido de las palabras, mismas que forman las oraciones y que a su vez hacen la función de la redacción de una norma jurídica. Número 2. Ambigüedad del lenguaje. Esto sucede al presentarse más de una acepción o significado en la palabra o las palabras utilizadas en el texto jurídico en cuestión. Tenemos otra gran dificultad que suele ser común en el derecho. Esto ocurre al transferir ciertas expresiones y ciertas palabras de un orden moral al lenguaje jurídico. Es decir, el significado de palabras y expresiones que aprendemos en el transcurso de nuestro crecimiento antes de ser abogados, utilizarlos en el ámbito jurídico. Por ejemplo, el concepto persona moral. En el ámbito jurídico hace referencia a las personas jurídicas colectivas y en el lenguaje coloquial se refiere a un parámetro de medición que indica lo bueno, lo correcto o aceptable en relación a la conducta de una persona. En ocasiones, ciertas imprecisiones en el ordenamiento jurídico son utilizadas intencionalmente por el legislador, esto debido a la dificultad de precisarlas, y derivado a ello, el juez tiene una amplia elección de la solución más correcta dentro de su interpretación. Gerardo, te doy el turno. Gracias, Ernesto. Hablando un poco de la naturaleza de la interpretación jurídica, tenemos que tener muy en claro que el objeto de la interpretación en el derecho es notablemente práctico, ya que está ligada y dirigida a los casos reales que ha de regular. Entonces, la actividad jurídica es una actividad de naturaleza intelectual y aplicación práctica, la cual opera sobre textos normativos y pretende obtener o adscribir significados. Es necesario tener presente que la aplicación del derecho es una operación
cuya función está principalmente encomendada a los jueces y a los funcionarios administrativos. A diferencia de esto, la interpretación es una actividad intelectual que puede ser llevada a cabo por cualquier sujeto. La aplicación implica a la interpretación, ya que los jueces llevan cierta clase de actividad interpretativa, por ejemplo, antes de emitir una sentencia o decidir cuál es la norma a un caso concreto. Ahora bien, los juzgadores son los únicos facultados por la ley para tales efectos. Sin embargo, en materia de interpretación, todos en teoría pueden realizar labores interpretativas, como bien podría ser los litigantes, doctrinarios, estudiantes de derecho, entre otros. Ernesto, te doy el turno. Tenemos dos tipos de interpretación, en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto consiste en proceder bajo ciertos supuestos. Por ejemplo, número 1, si la expresión normativa es confusa o discutible, procede la interpretación. Número 2, en los supuestos de hecho, si la aplicación es ambigua, también es aplicable. En la interpretación en sentido estricto, el juez interviene en los casos difíciles de solucionar y lo hace valorando, eligiendo, decidiendo cuál es el significado correcto. Por tanto, la interpretación se limita a esa variedad de supuestos. Y por otro lado tenemos a la interpretación en sentido amplio. Esto refiere a que cualquier norma jurídica requiere de interpretación en cualquier situación o cualquier controversia. A su vez, la interpretación en sentido amplio identifica la distinción entre textos legales y normas jurídicas. En ello, los textos legales son esos en los que la interpretación decide el significado de tales. Y en cuestión de las normas jurídicas, se derivan como resultado de la interpretación, es decir, el significado de los textos legales. Por lo tanto, la interpretación en sentido amplio no se limita para su aplicación. Toda norma jurídica es aplicable en cualquier situación. Patricia, te doy el turno. Gracias. Vamos a hablar ahora del tema, lo que son las tres teorías de la interpretación. Esas tres teorías son 1, la cognitiva o formalista, 2, la escéptica o antiformalista y 3, la intermedia o mixta. La teoría cognitiva o formalista sostiene que la interpretación es una actividad cognoscitiva como ya su nombre lo expresa. Dice también que interpretación es descubrir el significado objetivo de un texto normativo y o la intención del legislador al crear dicho texto normativo. Y recordemos que un texto normativo puede ser artículo, jurisprudencia, ley. Acepta los enunciados interpretativos como descriptivos, por lo tanto estos pueden ser verdaderos, pueden ser falsos. Esta teoría se basa en que las palabras poseen un significado propio, por lo tanto no depende del significado de la palabra en sí, sino de la relación que existe entre la palabra y la realidad. Sostiene también que no hay lagunas ni antinomias. Por antinomias entendemos conflictos o contradicciones entre dos leyes. Aquí creo que hemos llegado al punto, a la esencia de esta teoría al mencionar que no existen lagunas. Al llegar al punto que comentamos donde decimos que no hay lagunas, entonces nos lleva a pensar que no hay discrecionalidad judicial. Realmente las normas ya están preestablecidas, preconstituidas. Entonces el trabajo del juez no es crear nada nuevo, es únicamente interpretar cada norma, como comentamos, ya preconstituida para poder unir o entrelazar las normas que considere mejor para poder emitir una sentencia. La segunda teoría es la escéptica o antiformalista. Esta sostiene que interpretar es una actividad de valoración y decisión y no de conocimiento como se mencionaba en la teoría cognitiva.
Aquí los enunciados interpretativos no son descripciones, sino estipulaciones, por lo tanto no se pueden calificar de verdadero o falso, como se comentó anteriormente. Por eso en esta teoría es completamente lo contrario a la cognitiva que ya habíamos explicado, así que va a ser un poquito más fácil de entenderse. Tiene varias opiniones esta teoría. La primera es que no existe un significado propio de las palabras, ya que éstas dependen del significado que le quiso dar el emisor y del significado que recibió o que le dio el emitente, por lo que la coincidencia de estos significados no está garantizada, y es aquí donde se forman lagunas que también la teoría anterior las descartaba. Ante estas lagunas surge una siguiente opinión que consiste que las normas jurídicas no preexisten a la interpretación, sino son resultado de la interpretación. Aquí los jueces, ante estas lagunas, tendrán que crear derecho como los legisladores para poder dictar su sentencia. Por último, la tercera teoría es la intermedia o la mixta, que como se están imaginando es una mezcla de las dos anteriores. Esta sostiene que interpretar es tanto una actividad de conocimiento como una actividad de decisión discrecional. Sostiene también que los textos normativos poseen una irreductible textura abierta. ¿Qué queremos decir? Que no siempre es claro determinar qué norma es la mejor o la más correcta para regular una controversia. Por ejemplo, cuando en la vida cotidiana mencionamos la palabra o el concepto joven, damos por hecho que estamos hablando de una persona de 20 años, pero realmente no es claro determinar hasta qué edad deja una persona de ser joven. Por eso esta teoría maneja tres zonas: la zona de certeza positiva, la zona de certeza negativa y la zona de penumbra. Las dos primeras son claras y la última es dudosa. Por todo lo anterior, esta teoría deduce que es falso que las decisiones de los jueces estén siempre determinadas por normas preconstituidas, y también es falso que los jueces decidan discrecionalmente siempre y en todo lugar. Esta teoría intermedia asume que la distinción entre los casos claros, que son los casos que se encuentran en la zona de certeza, y los casos dudosos, que son los que se encuentran en la zona de penumbra, son una distinción objetiva, que no es obra de las decisiones del intérprete. Con esto concluimos lo que fueron las tres teorías de la interpretación jurídica y vámonos a nuestro siguiente tema. El último tema que vamos a desarrollar son los intérpretes. Para esto vamos a cuestionarnos quiénes pueden interpretar el derecho. Si bien el protagonista natural es el juez, ello no quita que otras personas puedan convertirse en intérpretes, solo que estos intérpretes se clasifican en función a su eficacia jurídica. Su interpretación puede ser judicial, científica o auténtica. La primera interpretación, que sería la judicial, es aquella que realizan los jueces, por lo tanto es la más frecuente y por ello se convierte en el filtro necesario para que el derecho pueda desarrollar su función práctica. La segunda es la interpretación científica doctrinal, que como su nombre lo indica, es aquella que realizan los científicos doctrinarios, estudiosos del derecho o especialistas del derecho. Esta interpretación la realiza un perito en cuestiones jurídicas, es decir, un particular calificado, por eso se denomina privada. Y como en esta interpretación el intérprete no es una autoridad más que meramente intelectual, esta carece de obligatoriedad. Y ya por último hablaremos de lo que es la interpretación auténtica. Esta interpretación se da cuando es el legislador quien establece el sentido de una ley mediante otra ley. Y como estas leyes son de carácter general, esta interpretación posee obligatoriedad general. También, al ser el legislador quien está interpretando la ley, el juez debe sujetarse a esta. Por eso, como conclusión, podemos decir que los intérpretes, la única diferencia es su función jurídica o su eficacia jurídica. Como conclusión, la diferencia entre cada intérprete es únicamente su eficacia jurídica, por lo tanto la obligatoriedad que pueden generar o no. Eso sería todo por nuestra parte, esperemos les haya gustado el video.